Entonces vamos a ver la bendita palabra, a leer esta bendita escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermoso, glorioso, poderoso. Dice así, con temor y reverencia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hasta ahí, mis amados hermanos. Incline su rostro, cierre su Biblia, incline su rostro y vamos a orar, a pedir al Espíritu Santo que sea el que tome control de este lugar, tome control de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor amado, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu grandeza, mi Rey de Gloria, sabiendo que separados de ti nada podemos hacer, mi Rey de Gloria. Ahora, bendito Espíritu Santo, sé tú en este lugar, enseñoréate de este lugar para que sucedan cosas gloriosas, cosas extraordinarias, milagros, prodigios, maravillas, señales. En el nombre de Jesús, declaramos que la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Y que con Cristo somos más que vencedores, somos victoriosos, somos ganadores, somos triunfadores por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Tome su lugar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios, como el grande consolador. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, empieza con esta poderosa, hermosa, fuerte oración, que es una dinamita pura, es un poder que viene de lo alto. Esta oración: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero tiene coherencia. La consolación aquí está unida a la misericordia. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación de Dios no es igual a la del ser humano. Nosotros, si alguien está pasando por alguna aflicción, podemos ir a visitarlo o encontramos a esa persona que está en aflicción, que está en apuros. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, pues la consolación del ser humano es, y no te preocupes, todo va a estar bien, y le damos sus palmadas, pero hasta ahí. Pero la consolación de Dios es muy diferente. La consolación de Dios va acompañada con la misericordia. La consolación de Dios es la misericordia en acción. Dígale al que está a su lado: la consolación de Dios, dígale, es la misericordia de Dios en acción, en acción. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 16 de San Juan. Gloria a Dios. El Evangelio de San Juan. Aquí está el mismo Señor Jesucristo hablando de que cuando Él se fuera de esta tierra, iba a enviar al gran consolador. Y vamos a ver la consolación de Dios, ¿cuál es? Ya lo dije, la del ser humano es: todo va a estar bien, no te preocupes, ya, ánimo. Pero hasta ahí. Pero el Señor va más allá, hermanos, porque uno aplica esas palabras en lo externo, de afuera hacia adentro, pero la consolación, la misericordia de Dios en acción es de adentro hacia afuera. Él trata primero con tu alma, con tu corazón, para darte una fuerza increíble, para que puedas superar
cuando estás pasando por aflicciones. Esa es la consolación de Dios. Capítulo 16 del libro de San Juan, en el versículo 6. 16:6 de San Juan, dice así: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Póngale mucha atención. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Hasta ahí nada más. Las palabras de Jesús, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué decía Jesús esas palabras? Él estaba con sus discípulos haciendo milagros, liberando, alimentándolos. Allí andaba, dice, pero ya se va a ir el maestro, ¿qué vamos a hacer? Versículo que le antecede aquí en el versículo 5, dice que ellos se llenaron de tristeza. Ellos en el versículo 6 se llenaron de tristeza ellos, porque en el versículo 5 dice, nadie me pregunta, nadie me está preguntando, nadie me pregunta dónde voy. Pero él dice, al verlos tristes, desamparados, que se iba a ir el maestro, acostumbrados a él, 3 años y medio con él, viendo las maravillas, y de repente dice, me voy. Imagínense, póngase en su lugar de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Si Él es el que multiplica los panes, Él es el que multiplica los peces, Él es el que hace los milagros, es el que libera endemoniados. Y ahora, ¿qué hacemos? A Él se le reúnen multitudes. ¿Qué vamos a hacer? Dice, no se preocupen, les conviene que yo me vaya. Les voy a enviar al Espíritu Santo. No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar otro como yo, otro igualito que yo. Les voy a mandar a mi representante en la tierra. El verdadero representante en la tierra se llama Espíritu Santo. El representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. A eso lo dejó Jesús, porque en cuerpo no podía estar en todo lugar, pero en espíritu Él está en todo lugar. Miles, millones de oraciones al mismo tiempo a nivel mundial, y todas las escucha, y Él está atento a todas, porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando dice que Dios es espíritu, nos está diciendo que no nos hagamos imagen ni semejanza de cómo es Él, porque Él es espíritu. Aún no se ha manifestado, aún no sabemos cómo es Él, hasta que estemos con cuerpo glorificado, que no entre pensamiento humano allí, no sabemos. Es lo que dice la palabra. Sabemos, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, todavía no, lo que tenemos que ser. Pero sabemos por la palabra, por el Espíritu Santo, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hasta entonces en la eternidad vamos a ver cómo es Él. Amén. Aquí no tenemos que darnos una imagen así, no, porque nuestra mente está limitada. Amén, hermanos, que salgamos de eso en el nombre de Jesús. Hay una historia en la palabra del Señor, hermanos. Ahí está una historia de acuerdo a lo que estamos diciendo, de que la misericordia está coludida, está conectada con la consolación. El Espíritu Santo, como grande consolador de nuestras vidas, ya como hijos de Dios, ya dice la Biblia que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es un consuelo que le digo que el consuelo es la misericordia de Dios en acción. No se queda nada más decir, ay, pobrecito, ay, pobrecita, y ya. No, el Señor entra en acción para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra del Señor, de esta hermosa, maravillosa historia que habla de la misericordia de Dios en acción. Amén, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel,
capítulo 4 en su versículo 4. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver por qué envió al Espíritu Santo para que nos consuele en todas nuestras tribulaciones. Amén, hermanos. Dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Si Él te da esa fuerza, te da ese poder para poder superar cualquier aflicción, cualquier problema que estés pasando, cualquier adicción, cualquier vicio, si lo puedes dominar, va a ser por el poder de Dios, por el consuelo y por la misericordia de Dios, que te va a dar una fuerza grande interior para que puedas superar. Esto no es con fuerza de voluntad, tiene que haber una fuerza superior para dominar todo aquello que nos domina a nosotros, todo aquello que nos controla, que no le agrada a Dios, lo podemos dominar con el Espíritu Santo. Amén. 4:4 del segundo libro de Samuel, ¿ya lo tiene? Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahí está la palabra del Señor, hermanos. Tomando un poco de historia, Saúl, mis amados hermanos, por lo que sabemos de la Biblia, era el rey de Israel. Por la misericordia de Dios, él estuvo reinando 40 años, duró su reinado. Pero cuando empezó a desobedecer a Dios, empezó como una resbaladilla. Empezó a descender, empezó a caer poco a poco. La palabra del Señor nos dice que tenemos que guardar, cuidar esta salvación tan grande, no sea que nos deslicemos, así como Saúl se fue deslizando hasta que cayó en lo más bajo. Lo más bajo que cayó fue que fue a ver a una bruja, a una hechicera. Imagínense un cristiano, un hijo de Dios, conociendo las promesas, conociendo al Señor, ir a consultar a una divina, a una hechicera. Es lo más bajo. Él no se dio cuenta que poco a poco iba descendiendo. Esto es un peligro. Esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que Él fue a una batalla, Él fue a la guerra, pero se llevó a su hijo, a Jonatán, se lo llevó. Y en los reyes, los que eran sabios, entendidos, cuerdos y prudentes, hasta el día de hoy, ellos cuando van con alguien, no van solos. Perdón, como Saúl, que se llevó a su hijo. Los reyes no iban así, siempre dejaban a sus hijos, por si morían en la batalla, dejaban descendencia. Pero Saúl ya no andaba cuerdo. Saúl se llevó a su hijo a la batalla y murieron los dos. Hasta el día de hoy, el presidente y el vicepresidente de una nación no viajan juntos, siempre van en aviones separados. Por si alguno muere, ahí está el otro. Pero Saúl no lo hizo así, porque ya andaba fuera de sí, ya andaba fuera de la voluntad de Dios. No hay como estar en la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice: dame tu corazón, hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Fíate, confía en Él, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Denle la gloria a Dios, hermanos. Las malas decisiones traen consecuencias. Ahí murió su hijo, que por la dinastía, conforme a la costumbre de los reyes, el hijo iba a ser el heredero. Ahora, en este tiempo, en esta generación que nos tocó vivir, solamente hay 5 reyes a nivel mundial.
Usted sabe que de todas las naciones hay presidentes, pero solamente quedan 5 naciones que tienen un rey. El rey más grande y poderoso que hay en este tiempo, aquí en esta tierra, es el rey de Arabia. El rey de Arabia, usted ve sus mansiones, usted ve todo el lujo que tiene. Dice que su cuenta de banco son 320 mil millones de dólares. Imagínense, ese es un rey de ahora, en este tiempo. Imagínense, en ese tiempo, pues los reyes eran los que tenían eminencia. Ahora un rey no le está preguntando al pueblo como lo que es la democracia, de lo que nos rige a nosotros. Ahora la democracia viene de 2 raíces griegas, de demos, pueblo, y krateo, gobierno, donde dicen que el pueblo es el que gobierna. Y sí, ya ve que las elecciones y todo, y es un desastre donde quiera que vaya. Pero cuando un rey es dirigido por Dios, como en el tiempo del rey David, que él se dirigía por Dios, todas las cosas salen bien. ¿Cuánto dicen amén? Denle la gloria al Señor, hermano. Ahora las naciones donde hay esta democracia, donde el pueblo manda, el pueblo decide, según, no ve, ahora ya hasta quieren sacar a la presidenta. ¿Por qué? Porque el pueblo manda. En los reyes nadie se subleva, es la orden del rey y ya. Ahora nosotros, estando ya en el reino espiritual, nos regimos. Claro, hay que respetar las leyes terrenales, pero nuestra vida está dirigida por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por el Todopoderoso, para tomar decisiones. Tenemos que, Él es el que nos gobierna, y Él también nos dice que debemos obedecer a las autoridades terrenales para no tener problemas, pero realmente nuestra vida es dirigida por el Rey de la Gloria. Amén. Ahora pásese al capítulo 9, adelantito, son como 4 hojitas más, de ahí mismo de 2 de Samuel, en el capítulo 9. Vamos a ver esta bella historia. Solamente les dije un poco de historia acerca de Saúl, cómo murió en la batalla con su hijo Jonatán, que era el que iba a recibir el reino después, y como consecuencia es Mefiboset, el nieto de Saúl, era heredero al trono. Pero este nieto de Saúl, vemos que él nació en el palacio, él gateaba en la alfombra roja del palacio del rey. Allí nació él, pero le cambió la vida. Y eso vamos a ver ahora, cómo a muchos les cambia la vida. A muchos les cambia la vida, y vamos a ver la palabra del Señor, hermanos. Dijo David, 9:1 de 2 de Samuel. Síganme con la vista, mis amados, amén. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Por amor de Jonatán. Esa palabra misericordia, acuérdese que tenemos al Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué dijimos que era la consolación? La misericordia en acción. Aquí vamos a ver la misericordia en acción. Es ese consuelo donde te cambia la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Donde tomas una decisión y todo cambia para bien. Amén. El siervo Nehemías, siempre usted va a ver en sus oraciones en el libro de Nehemías, usted va a ver que siempre termina con esta expresión: Señor, acuérdate de mí según la abundancia de tu misericordia, y acuérdate de mí para bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dígale, acuérdate de mí para bien. No en tu ira, no en tu enojo, no en tu reprensión, en tu corrección, sino acuérdate de mí para bien. Amén. ¿Verdad que cambia la oración, cambia la actitud? Así que aquí dice, por amor de Jonatán. ¿Por qué digo por amor de Jonatán? Porque Jonatán, o Jonatán, pues si usted le quiere decir así, él había hecho un pacto con David. Sabemos que Saúl quería matar a David por envidia, por egoísmo, porque decía me quiere quitar el trono, pero ya Dios ya lo había decidido. Dios ya había desechado a Saúl y había elegido a David como rey, y entonces tuvo una persecución terrible. Pero el hijo de Saúl, Jonatán, era muy amigo de David,
y él le decía las estrategias que tenía su papá para matarlo, para esconderse, para evadir. Fue muy amigo de él. Hicieron un pacto y David aquí en este capítulo 9 se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán, que lo libró varias veces de la muerte, de las trampas que el rey Saúl le estaba poniendo a David. Jonatán dijo Jonatán, yo sé, Jonatán entendió que David iba a ser el siguiente rey de Israel. Su papá Saúl no lo entendió, pero Jonatán dijo, bueno, pues ya Dios decidió que David iba a ser el siguiente rey, aunque me correspondía a mí, pero si Dios dijo, yo obedezco, yo lo acepto. Eso es obedecer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Obedecer. Denle la gloria al rey, hermanos. Imagínense, otro se hubiera llenado de egoísmo, igual que su papá, pero este hizo las cosas diferente, conforme a lo que Dios había dicho. Si ya Dios dijo que él, yo no soy para nadie para oponerme. Hicieron ese pacto. Dice, mira, cuando asciendas al trono, si yo ya no estoy, acuérdate de mi familia, acuérdate de mi descendencia, porque la costumbre era que cuando un rey ya lo desbancaban, cuando a un rey lo quitaban del trono o moría, dice la palabra del Señor que, bueno, el siguiente iba a ser rey, pero cuando otro rey venía y lo dominaba, mataba a toda su descendencia para que nadie tuviera que reclamar. Era una ley que tenía que exterminarlos a todos. Por eso es que este Mefiboset, dice la palabra, como nieto del rey, para heredar el trono, dice que lo tuvieron que esconder. Pero vamos a seguir con esta historia. Amén, 9:2, ¿ya lo tenemos? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. ¿Se da cuenta esa palabra? Misericordia. Es, como le digo, es accionar. Esa es la misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, otra vez la palabra, misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hasta ahí voy a detener esta escritura. Acuérdese nada más dónde quedó, y allí póngale una señal porque vamos a seguir con esta historia. Póngame atención. La vida le cambió, pero le cambió para mal a este niño. En 4:4 de segundo de Samuel vimos que ya el trono del rey Saúl ya iba a desaparecer, porque ya había muerto. Ya era tiempo de que el rey David ascendiera al trono. Y entonces dice que vinieron las tropas para sacar a todos los que, la corte, todo lo que estaban ahí en el palacio del rey. Y entonces dice que ahí andaba el niño Mefiboset. Y entonces su nodriza, su nana, como le quiera decir, la que lo cuidaba, ella dice que tomó al niño porque seguro lo iban a matar. Era la ley, era la costumbre. Así que tomó al niño apresuradamente. Y dice que en la carrera que tomó al niño se le cayó. Y entonces dice que quedó lisiado de los pies. Una verdadera tragedia, una desgracia. Imagínese haber nacido en la opulencia, haber nacido en el palacio del rey,
siendo un sucesor del trono y de repente te cambia la vida. Muchas veces nos pasa a nosotros, hacemos planes, hacemos proyectos, de repente viene una enfermedad, viene un accidente, como alguien que te deja caer, como aquí la nodriza, alguien que te deja caer, por ejemplo, alguien que lo abandonaron sus padres de chico, el abandono, eso es una caída, un accidente es una caída, una enfermedad es una caída, te cambia los planes, te cambia la vida. Esto le pasó a este niño. Por ejemplo, en los matrimonios, ¿cuántos matrimonios hay disueltos? ¿Cuántos han caído? Porque el enemigo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y él lo que quiere es que caigas. Lo que hace él es solamente matar, destruir y robar. Destruir los matrimonios, robarte las bendiciones, quiere matar tus sueños, matar tus proyectos. Él es el principal que causa las caídas. Pero en el nombre de Jesús, aquí está el Rey de la Gloria, el que te levanta y el que va a cambia tu situación, cambia la vida. Si alguien te dejó caer, hoy es el día que el Señor te va a cambiar la vida. Alguna influencia de algunos amigos más grandes, la influencia, por ejemplo, lo inducen a un vicio, los más grandes, y empieza el otro niño. Esa persona te causó esa caída, esa desgracia, para destruirte. No es para otra cosa, sino para destruirte. Aquí, Mefiboset, él, como le digo, le cambió la vida, una verdadera tragedia. Eso cambia las vidas, más en la niñez. Alguien fue violado, alguien fue violada en la niñez, a veces hasta por un familiar. Eso causó tu caída, de que tengas traumas, de que no te puedas consagrar al Señor, de que siempre tienes ese mal recuerdo, esa caída, mis amados hermanos. Dios está en este lugar, el Padre de misericordia está en este lugar para cambiarte la vida para bien. El Rey te mandó a llamar, denle la gloria a Dios, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo en las bienaventuranzas dijo, no lo busque, manténgase ahí, 5:7 de Mateo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también dice el Proverbios 18:25, dice, con el misericordioso te vas a mostrar misericordioso. Si tú tienes misericordia de alguien, la consolación, la misericordia en acción, también Dios va a tener misericordia de ti. Con el misericordioso te vas a mostrar misericordioso. En este caso, David, que era conforme al corazón de Dios, él estaba actuando, estaba accionando en misericordia. Cualquier otro rey en ese tiempo dice, pues exterminen a todos. Pero él dijo, se acordó del pacto. No durmió en toda la noche acordándose. Cuando amaneció le dice a Siba, hay alguien de la casa de Saúl que todavía queda así, pero está allá en Lodebar. Lodebar quiere decir tierra árida, tierra sin pastos, tierra sin fruto, donde se iban a refugiar todos los que eran perseguidos. Imagínense, del palacio del rey a una choza, allí donde estaba, dice que el que lo recogió, ahí fue uno que se llamaba, ¿cómo dice que se llamaba? Maquir, hijo de Amiel, allí en Lodebar. En la casa de Maquir, allí en esa tierra árida, lisiado de los pies, imagínense, enfermo, dependiendo de otras personas, como hay muchos, espiritualmente hablando, que están dependiendo de otros, y no solamente en lo económico, sino en lo espiritual, que dependen de otros. La palabra de Dios nos da esa garantía, que cuando tienes al Espíritu Santo, dice que de ti mismo, no dependes de otras personas en lo espiritual, sino de ti mismo. Nadie te va a decir, tienes que orar, tienes que alabar, vamos a la iglesia. Tú, en el nombre de Jesús, tomas tus propias decisiones. Dicen amén. Gloria a Dios.
una tragedia, un accidente, una enfermedad, abandono, todo eso cambia vidas, cambia el futuro de las personas, como en este caso la tragedia que le tocó a Mefiboset. Es una verdadera tragedia, como digo, del palacio del rey a tierra árida, donde no hay nada, donde no hay pastos, allí a lo que le dieran, a las migajas que le dieran, siendo alguien que iba a estar en el trono. Pero como le digo, son muchas veces, muchas personas le echan la culpa a Dios, piensan que Dios los dejó caer. Por ejemplo, dice, cuando me sucedió esto, ¿dónde estaba Dios? Le están echando la culpa a Dios y Dios no tiene que ver nada con eso. Es el enemigo que anda como león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Pero hay expresiones de mucha gente que dice, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Cuando me abandonó mi padre, mi madre, cuando estaba chico y ni caso me hacían, cuando mi padre era un borracho, cuando mi madre era, bueno, hay muchos casos que me abandonaron. Es una verdadera tragedia desde la niñez lo que le pasó a Mefiboset, pero ahora aquí está el Rey de Reyes, Señor de Señores, para restaurar, para bendecirte, para que todo eso ya quede en el pasado. Adiós pasado, ya no más traumas, no más frustraciones, no más angustia de acuerdo al pasado. Ya la depresión no tiene que ver nada con un hijo, una hija de Dios. Toda esa consecuencia de esas caídas, como tuvo Mefiboset, de esas caídas que cualquiera de nosotros pudo haber pasado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice en el versículo 7, 9, 7. ¿Ya lo tenemos? Y le dijo David, no tengas temor, aquí me detengo. Ahora, el Señor Jesucristo nos está diciendo, ya en el Nuevo Testamento, nos dice la palabra del Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como se las da al mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no tengas temor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré allí con la diestra de mi justicia. Ahí está, en las manos. Ya no temas, no tengas miedo. No tengas miedo al presente, mucho menos al futuro. Tú ya estás en las manos de Dios. Ya cuando estamos en las manos de Dios, todo lo que nos suceda ya proviene de Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Así que no más heridas, no más del pasado. Si alguien te dejó caer o un mal líder, también sucede que te dejan caer y dicen, no, ya no quiero nada por un mal líder, te dejó caer, pero en el nombre de Jesús, aquí está el Rey de la Gloria, el Rey te mandó a llamar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Te devolveré. Esa palabra es una restitución de lo que el enemigo te ha quitado. El enemigo te ha robado, pero aquí está el Rey de la Gloria, donde Él te va a devolver todo lo que el enemigo te ha quitado, donde Él te va a restituir en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El profeta Joel, allí habla de una restitución. En Joel 1:4, no lo busque, le aseguro que ahí está. En Joel 1:4 dice la palabra del Señor, ahí que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son esos 4 tipos de demonios que son los que andan robando, andan quitándole lo que a ti te corresponde, lo que Dios tenía preparado para ti. Pero la palabra del Señor nos dice ahí mismo en Joel, en el capítulo 2, en el versículo 24, ahí dice la palabra, os restituiré. Yo les voy a devolver, así como en este caso David le devolvió a Mefiboset,
le devolvió las tierras, todo lo que tenía, las propiedades de su abuelo Saúl, le devolvió todo. Y tú vas a comer, dice, siempre en mi mesa, siempre vas a estar en mi presencia. Joel 2:24 dice, lo que comió la oruga, lo que comió el saltón, lo que comió el revoltón, lo que comió la langosta, yo lo voy a restituir, yo se los voy a devolver. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Y dice, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas, hace y seguirá haciendo. Hizo maravillas con todos vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Cuando dicen amén, nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Porque eso quiere decir Mefiboset, la vergüenza. Eso quiere decir, le daba vergüenza, y más lisiado de los pies. Imagínense, dependiendo de otro. Pero el rey lo mandó llamar para restituirle. Comeréis, dice, ahora hasta saciaros, dice el profeta Joel. Amén. Y dice, y sigue diciendo el profeta Joel. Dice, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y sabréis, por el Espíritu Santo, vas a saber que en medio del pueblo de Dios, ahí estoy yo, habla el Señor, ahí estoy yo. Y nunca jamás, lo vuelve a repetir, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Denle la gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios. Así fue como le pusimos de tema a esta prédica. La bondad de Dios. Esa es la misericordia, la consolación de Dios para con nosotros. En la palabra de Dios, en libro de Tito, capítulo 3, en el versículo 4, ahí dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia. Dele la gloria a Dios, por su misericordia, por su perdón, el lavamiento, la regeneración del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Restituir. Ahí tienen capítulo 9, hermanos. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se sentía, indigno. Estamos aquí como base, 2 de Samuel, capítulo 9, en el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se sentía. Así hay mucha gente que se siente indigna, no dice, no lo cree que Dios puede cambiar su vida. Pero Dios, en un instante, la palabra de Dios nos dice, las promesas de Dios en él son un sí, y las promesas de Dios son un amén. Créelo con todo tu corazón, que él puede cambiar tu vida para bien va a cambiar tu vida. Él no quiere, dice que los pensamientos de Dios para nosotros son para bien y no para mal. Él nunca te va a desear el mal ni te va a hacer el mal, sino él siempre va a querer el bien para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, tu descendencia. Él va a querer el bien, no como el rey Saúl, por ahí tantas ideas descabelladas. Los hijos la llevaron porque el padre no supo dirigirlos, y ahí vemos las consecuencias, la responsabilidad que tenemos como padres para nuestros hijos, para que la vida les cambie, para que ellos no padezcan como lo que padecimos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria. ¿Cuántos aman a sus hijos? Busque a Dios, va a ver cómo el Señor mismo los va a dirigir. Amén, hermanos. Estamos en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer,
pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Imagínese el cuadro. Imagínese, ahí está la mesa real, donde están los mejores manjares. Mefiboset, de las migajas de ahí de Lodebar a la mesa del rey. ¿Tú crees que Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas? Amén, sí, con todo tu corazón lo crees. Imagínate, llamaba David a sus hijos, Amón, hey, Salomón, vente, allá, todos sus hijos, ahí junto, ahí en medio de sus hijos, ahí estaba Mefiboset. Ahí estaba Mefiboset comiendo a la mesa del rey. Esa es la misericordia en acción. Esa es la consolación de Dios. Cuando usted ve al Espíritu Santo, el gran consolador, acuérdese de esa historia. Es la misericordia en acción, donde te cambia la vida para bien en el nombre de Jesús. Denle la gloria a Dios. Porque no había entendido, porque lo leemos, ¿no? El Espíritu Santo, el gran consolador. ¿Pero qué es? Esto es la misericordia en acción que cambia tu vida para bien. Tú tienes tus planes, tus proyectos, tus sueños, los estudiantes, pero pon a Dios primero. Por eso dice, dame tu corazón, hijo mío, y miren tus ojos por mis caminos. Primero Él te va a dar las ideas, te va a poner las personas adecuadas para que te vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Allí junto con sus hijos comiendo. Gloria a Dios. Versículo 11, 9-11 de segundo de Samuel. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Por eso luego imaginas el cuadro. Allí, él, cómo le cambió la vida de un momento a otro. Dios se ha acordado de ti. Esta tarde Dios se ha acordado de ti, así como David se acordó de Mefiboset, y te va a cambiar la vida, te la va a cambiar para bien. Gloria a Dios. ¿Lo crees con todo tu corazón? Acuérdese que para Dios no hay nada imposible. Nosotros vemos las cosas, lo que ven nuestros ojos en lo natural, las circunstancias que nos rodean, pero Él no lo ve así. Él lo ve de diferente manera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Eso del lisiado de los pies es para cada uno de nosotros, donde nosotros, separados de Él, nada podemos hacer. Estamos como lisiados de los pies. No podemos hacer nada sin Él, pero con Él somos más que vencedores, somos triunfadores, somos victoriosos. Estamos en la mesa del Rey. Comer en la mesa del Rey es que diariamente estés en la presencia de Él. Diariamente busques la presencia de Dios para que compartas tu mesa con el Rey, para que lo invites todos los días a comer en tu casa, esa presencia gloriosa que esté ahí en tu casa. Dele la gloria al Rey, hermano. Aleluya. Lisiado de los pies. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, todos están lisiados, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra del Señor que el regalo de Dios es vida eterna. Comer, beber allí en la casa del Rey. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren entrar en ese palacio del Rey, hermano? Desde ya lo podemos hacer, hermano. Ya viendo esta historia, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. ¿Tú crees que Dios te puede levantar de una enfermedad? Él lo puede hacer en un instante, pero Él conoce los corazones. Sabe que si vas a sanar y te vas a ir al mundial, ahí al mundo, no lo va a hacer. Pero si sabe que
Él sabe que si le vas a servir, Él te va a sanar. Dele la gloria a Dios, hermanos. Aleluya. La bondad de Dios para con nosotros. Ahora ya sabe lo que es el Espíritu Santo como consolador. Es la misericordia en acción, donde Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, donde dice la Biblia, dice en el Salmo 40, Él me ha sacado del lodo cenagoso, me ha sacado del pozo de la desesperación. Cuando dicen amén, es Él y me pone en lugar alto, me pone en lugar libre. Póngase de pie, mis amados hermanos, gloria a Dios. Póngase de pie, mis amados hermanos, y que esta palabra quede sellada en su corazón, porque cuando Dios envía un mensaje, no nada más es por a ver qué pasa o a ver qué sale.